Doctor en Historia, investigador, docente, escritor, Gerardo Caetano está con nosotros. Un gusto recibirte, Gerardo. El gusto es mío y te agradezco mucho la invitación. Por favor. Bueno, el pretexto es la provocación del futuro, retos del desarrollo en el Uruguay de hoy, que acaba de editar Planeta, que va a estar siendo presentado en estos días en la Feria del Libro. Y yo le comentaba recién a Mariano López, no es muy común en la dirigencia uruguaya política, y de eso además se plantea en el libro, pensar con el concepto de prospectiva, es decir, pensar hacia adelante, como que somos tanto los dirigentes de los partidos políticos, los gobernantes, y quizás también la gente, la opinión pública, de pensar muy a corto plazo. Bueno, el país ha perdido esa gran cualidad, que la supo tener y en sentido superlativo. Y lo describís, ¿no? Desde Real de Azúa, Marcha, Julio Castro, la CIDE. Impresionante. A don José Valle Ordóñez lo acusaban de porvenirista. Porvenirista. Y era muy frecuente que lo criticaran porque hablaba demasiado del futuro y poco del presente. Bueno, el Uruguay encontró sus mejores versiones cuando supo anticipar. Incluso la anticipación le permitió otra gran virtud, que es el gradualismo. El gradualismo suele criticarse. Gradualismo sin anticipación, bueno, es retroceso hoy. Pero gradualismo con anticipación es la mejor fórmula del cambio, porque nadie quiere cambiar con un golpe de timón, con un volantazo. Esa es revolución en todo caso. Pero justamente la teoría de las revoluciones hoy está en crisis. Sí, claro. ¿Por qué? Por lo que ha ocurrido. Y entonces se ha reivindicado cada vez más el tema de la reforma permanente, como ya no un proyecto, sino como un estado de situación. ¿Y qué mejor reforma que la que anticipa, pero lo hace gradualmente de manera de poder, negociar, articular, conseguir respaldos que arraiguen una transformación y que la vuelvan en más de un sentido irreversible, pero que además la vuelvan como sustento de otra reforma que vendrá, muy pronto. Sí, pero para eso hay que pensar el escenario futuro. Para eso hay que pensar el escenario futuro. Los uruguayos lo hacían, tú hablabas de la CIDE, 50 años se cumplen este año de la CIDE. La CIDE fue un proyecto extraordinario que partió de algo que el Uruguay no tenía, que era un gran diagnóstico. Por ejemplo, es muy curioso que el Uruguay tuvo su primer censo nacional en 1908 y el segundo recién en 1963, 55 años después. ¿Por qué? Bueno, porque los uruguayos pensaban que podían diagnosticar sin un censo nacional. Bueno, así le fue. Claro. Después, el censo es un momento en donde el país se diagnostica, no es solamente cuántos somos, sino cómo somos, dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos. En ese sentido, Marcha también. Marcha en el año 64 cumplía 25 años. Bueno, ¿cómo celebró sus 25 años? Convocando a toda la sociedad uruguaya, a toda la intelectualidad uruguaya. Y ojo, con un pluralismo, porque ahí escribía Julio Castro y Ramón Díaz. Ahí escribía Eduardo Galeano y... Carlos Maggi. ¿Cómo? Carlos Maggi. Carlos Maggi, pero ojo, escribía Alejandro Beck Villegas. Claro. Para ver, ahí se convocaban a todos, para pensar y qué pensaban el Uruguay 25 años después, el Uruguay del año 89. Entonces, eso el Uruguay lo perdió. En estos últimos tiempos es como que vuelve cierto afán prospectivista, pero lo que ocurre es que hoy, el Uruguay más que nunca tal vez, hoy el Uruguay necesita anticiparse. ¿Por qué? Pero primero por el contexto en el que está, el contexto mundo, en donde, las preguntas requieren respuestas que se vuelven de inmediato nuevas preguntas. Y hoy la capacidad de pronóstico se ha recortado extraordinariamente. Y hoy lo que de alguna manera está instalado rápidamente retrocede. Hoy la manera de no retroceder es cambiar. Y hay algunos que toman un atajo terrible. Recuerdo siempre una frivolidad gigantesca de Rifkin,
Un autor frívolo, por cierto. Sí. Mucho marketing hay ahí. Mucho marketing, que decía, si no puedes navegar, surfea. Y no se puede surfear la historia, porque eso te lleva, te lleva a lo que, yo no soy un surfista, pero a lo que seguramente le ocurre hasta el mejor surfista. Hay que navegar, hay que navegar. Navegar es necesario. Navegar es necesario, exactamente, navegar es necesario. Pero para navegar hay que anticipar y particularmente hay que anticipar en este mundo y en este Uruguay, que está viviendo transformaciones gigantescas y que tiene retos de desarrollo. Volvemos a hablar de desarrollo como no lo hacíamos hace 50, 60 años, y tiene posibilidades ciertas de dar un gran salto siempre y cuando aproveche las oportunidades. Aprovechar las oportunidades es, entre otras cosas, seguir cambiando, pero cambiar en donde no se ha podido cambiar. Enfrentar ciertas reformas estructurales en donde el país ha fracasado y sin las cuales no habrá plenamente desarrollo. El libro arranca, el libro que además compartís con Gustavo de Armas y Sebastián Torres, arranca con la afirmación de lo que fue la década perdida de la dictadura y lo que han sido estos 30 años de institucionalidad como muy importantes. Pero si uno mira hacia atrás, Gerardo, lo que fueron estos 30 años, me da la sensación que hemos gastado mucho dinero, y perdón por plantearlo en estos términos, pero es un dato de la realidad, en diagnósticos. Claro. Ejemplo, educación. Por decir uno, que es un tema central en este libro. O sea, ¿estamos de alguna manera enfermos de diagnostiquitis en este país o en estos últimos 30 años? ¿De qué sirvió? ¿De qué ha servido tanto diagnóstico? Bueno, yo creo que sí, que hay un sobrediagnóstico en algunas áreas, en otras no. Es verdad. La energética falta, por ejemplo. Por ejemplo, y en algunas áreas el diagnóstico es absolutamente indispensable para pegar el salto. Lo que nos falta es pegar el salto. Por ejemplo, te voy a dar 2 profetas no escuchados en el Uruguay de los últimos 60 años. En los años 50, el Uruguay feliz, el Uruguay del optimismo, Aldo Solari dijo, si el Uruguay no cambia su sistema de seguridad social, va a explotar. El gran problema del Uruguay es el envejecimiento de su sociedad y eso genera una bomba que va a explotar y que va a explotar en uno de los horcones de la República, que es su sistema de seguridad social. No lo escucharon. ¿Cómo lo iban a escuchar en el Uruguay de Maracaná? Claro. Después de la dictadura, otro profeta, Juan Pablo Terra, sí, escribió un libro fantástico, con un gran diagnóstico y con una propuesta profética. Dijo, el gran problema del Uruguay que hay que enfrentar, en el que hay que tomar prioridad, es la infantilización de la pobreza. No lo escucharon. Incluso algún gobernante frívolo de la época dijo, no, es un grave error, lo que pasa es que ahora los podemos contar, antes no los contábamos. Hemos visto en qué terminó y en qué está desplegándose la infantilización de la pobreza. Bueno, hay que escuchar a los profetas. Los profetas de alguna manera anticipan. Siempre se ha dicho que los profetas aciertan porque son pesimistas. En la Biblia siempre eran pesimistas. Anticipaban problemas, pero también anticipan retos, también anticipan desafíos, también anticipan reformas impostergables. Confieso que no he leído demasiado, debería haberlo hecho, de alguien que está muy citado aquí y sospecho que también tiene ese carácter profético, que es Grompone. Ni que hablar. La descripción que hace, que se cita aquí sobre lo que es el desarrollo de la enseñanza en el Uruguay que vendrá, lo dijo hace 50 años, es impresionante. Es una foto de hoy. Es una foto hace de 50 hoy. Años el tipo saca una foto de hoy. Estoy hablando del padre de Juan Grompone, de ingeniero, Antonio Grompone. Incluso los 2 principales, no eran los únicos, pero los 2 principales redactores del número especial que le dedicó Marcha en el año 64 a pensar la educación 25 años adelante, eran Grompone y Julio Castro. Y los 2, si yo hoy los presento, no les pongo el nombre, y le pongo el nombre de algún contemporáneo, nadie va a decir, no, esto
¿Por qué? Bueno, porque tenían esa capacidad profética. Julio Castro decía, defendiendo la educación pública, pero ojo, miren que el Estado suele ser un padre poco confiable, un padre olvidadizo. Y hablaba de la necesidad de que el Estado, como conductor de la educación pública, fuera un padre exigente, un padre que... Julio Castro planteaba, por ejemplo, el gran problema era el salto, que era un salto en el vacío, ya entonces, entre primaria y secundaria. Fíjate la anticipación. Sí. Hoy vemos que ese es una especie de hueco en donde quienes no repiten en primaria entran en un territorio terrible, que es secundaria. Cuando además secundaria, hoy, en el mundo, es el gran tema de discusión porque es el gran problema. Y Girón pone la descripción que hace de cada uno de los ámbitos, ¿no? Primaria, aunque se le dé un carácter general, acentúa las diferencias, cuando en general creemos que es exactamente lo contrario, claro, que democratizaba. Después de secundaria, bueno, habla allí de las diferencias sociales. La universidad, bueno, es casi que la tumba de los cracks, o mejor dicho, de los que logran sortearla. Y después también la crisis de la UTU plantea, claro, donde dice que no atrae a los adolescentes, ni siquiera tienen interés en adquirir una habilidad manual. Claro, y fíjate que lo decía en un país, el país de los años 60, en donde todavía en las portadas de las casas, en las fachadas de las casas, se ponía bachiller. Claro. Yo recuerdo en el barrio que arquitecto, abogado, era como una cosa, sí. Pero se ponía bachiller. Hoy, imagínate a alguien que va a cualquier lado y dice, yo soy bachiller. Lo miran raro, como diciendo, pero ese es un privilegiado en la sociedad uruguaya, porque solamente el 40%, menos del 40%, de los que entran en primero de liceo, terminan la educación secundaria. Entonces, la educación en este país que se hizo hijo de la educación, que siempre fue un factor de integración social, hoy es un factor de desintegración social. Y la pelea por la educación es la gran pelea por la igualdad. El Uruguay lo supo. La utopía bareliana, que también era una perspectiva, era, bueno, en el pupitre de la escuela, donde se juntan el hijo del rico y el hijo del pobre, ahí tenemos que construir la argamasa de la República. Y hizo una revolución. En época de Varela, de José Pedro Varela, y yo siempre digo algo, José Pedro Varela estuvo 31 meses al frente de la educación pública, 31 meses. No estuvo 15 años, 31 meses. Logró... La mitad de un periodo de gobierno. La mitad de un periodo de gobierno. Logró una transformación gigantesca que llevó de un país en donde menos del 5% de la cohorte infantil iba a la escuela, a un país que en el censo del 8 indica que el 49% de la cohorte infantil iba a la escuela. Una revolución. Pero el censo del 8, ¿qué es lo que indicaba? ¿Sabes cuántos iban al liceo? El 0.8%. ¿Y cuántos iban a la universidad? El 0.3%. Entonces vino otro gigante, Valle Ordóñez, con Eduardo Acevedo, y dijeron, no, hay que dar un gran empuje a la transformación de la educación en secundaria. ¿Y qué pensaron? Los liceos en todo el país. Un centenario que pasó desapercibido. Pensaron los liceos departamentales. En cada capital del departamento tiene que haber un liceo público. Incluso decían, liceo público. ¿Por qué? Porque acá hay que generar igualdad. Puede haber liceos privados, pero solamente el liceo público es el que va a permitir la igualdad. Y ojo, no era la igualdad para abajo, era la igualdad para arriba. ¿Y sabe lo que decían? Liceo público en cada capital departamental como embrión de una universidad. 19 universidades públicas, 1911. Y hoy, en medio de un debate gigantesco, estamos empujando la segunda y la tercera... A regañadientes y con discusión, y la tercera es como una especie de gran, no se puede. Y tú decís, hace 100 años. Bueno, esa capacidad de anticipación es la que tenemos que
retomar. ¿Era gente más generosa que no pensaba egoístamente en su chacrita? Porque uno siente hoy, las discusiones estas que están planteando, uno siente como que cada uno defiende su parcela de poder. O los sindicatos, o los distintos sectores académicos, o los sectores políticos, o los sectores políticos metidos en la educación. ¿Es eso? Pasaban muchas cosas. Primero, el país estaba en formación. Sí. Efectivamente, el país estaba en formación. Hay otra cabeza, entonces. Entonces exigía otras cabezas. Y ojo, yo hablé de Valle y Ordóñez, podría hablar de Luis Alberto de Herrera, podría hablar de Emilio Frugoni. Todos pensaban hacia adelante. Podría hablar de, por ejemplo, los líderes empresariales. Podía hablar de los líderes sindicales. Los observadores extranjeros venían y lo primero que decían era, acá se discute todo para el futuro. Y los grandes debates de la época eran debates que hasta el día de hoy siguen presentes. Por ejemplo, el debate entre Figari y Valle era un debate gigantesco. Era un debate gigantesco. Ambos del mismo partido. Ambos del mismo partido y, inicialmente, ambos del mismo grupo, que después se separaron y ahí la dimensión personal jugó. Sí, sí. Pero hace unos años, en la escuela Figari, de la UTU, vi una cosa que a Figari le hubiera provocado mucha gracia. Vi un graffiti de protesta de los estudiantes que decía, arte no es producción. Y justamente la discusión entre Figari y Valle es que Figari decía, no podemos pensar el arte, una escuela de artes oficios, sin cruzarla con la producción, sin cruzarla con la necesidad de pensar un país industrialista. Y entonces tenemos que pensar en el obrero artesano. Y don Pepe le decía, no, eso es una locura. Lo que hay que pensar es en una gran academia. Y Figari le decía, pero ¿qué vamos a hacer con 50 Miguel Ángeles? Y don Pepe le decía, yo quiero 150 Miguel Ángeles en el Uruguay. Bueno, una gran discusión en donde don Pepe estaba absorbido por ese concepto republicano de la democracia y Figari estaba absorbido por esa visión del desarrollo, en la que era, pero en todo caso, era una discusión de futuro. ¿Cuántas de esas discusiones tenemos hoy? Ninguna. Esta campaña en donde el tema es la campaña. En donde el tema es el talante de los candidatos, en donde el tema es cómo somos buenas personas o no. Esta campaña tan pobre no es reveladora de que de alguna manera hemos perdido esa capacidad y que nuestra democracia adolece de una especie de inspiración prospectiva en un momento en donde tenemos la oportunidad de pegar un gran salto, porque esa es otra cosa. 11 años de crecimiento económico ininterrumpido. Bueno, tú justamente en un artículo publicado hoy en Brecha, El atajo infértil de la autocomplacencia, arrancás con eso. Uruguay hoy no solo está de moda, está bien, por la impronta de Mujica, etcétera, etcétera, pero porque sus indicadores hoy son muy buenos, vienen siendo muy buenos, pero como decía Fangio, después que estás arriba, todo lo que queda es bajada. Exactamente. Tiene grandes oportunidades. Vive una revolución productiva como no vivió, en 100 años en el sector agropecuario. Pero la revolución productiva tiene que afirmarse en un link entre innovación e investigación en ciencia y tecnología y producción. Porque si no, ¿en qué vamos a terminar? Y hay un ejemplo claro. El Uruguay hace 10 años prácticamente producía soja mínimamente. Después saltaron los precios. Bueno, hoy el principal rubro de exportación del Uruguay es la soja. Pero en 6 meses la soja pasó de 500 y pico de dólares la tonelada, ahora a 300 y pico de dólares la tonelada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hay que cultivar soja? No, lo que quiere decir... No pongas todos los zapallos en el mismo carro. Claro, es que hay que proyectar la diversificación productiva y hay que proyectarla bajo la lógica de que los países que se desarrollan son los países que agregan valor a la producción y que por eso pueden agregar valor a la exportación. El Uruguay no tiene futuro mercado internista. ¿Por qué no tiene mercado interno? Somos una aldea. Hoy, en realidad, ningún país debiera tener un horizonte mercado internista. Así le va a la Argentina. La Argentina, que tiene 44 millones de habitantes, no puede desarrollarse en clave mercado internista. El único que se puede dar el lujo de eso es China. El único que puede hacer el gusto ese lujo es China. ¿Y qué pasa con China? Es el principal país exportador del mundo. Del mundo. Y hoy está trabajando en aumentar su autoabastecimiento, al que solamente llega en un 25%.
El otro lo tiene que comprar, es el principal exportador, pero es el principal comprador ¿de qué? De commodities. Y no casualmente es el principal socio comercial del Uruguay y prácticamente de todos los países sudamericanos. Sí, claro. ¿Pero qué le compra? Alimentos sin procesar y minerales sin procesar. Commodities puras. Porque tiene toda la mano de obra, la más barata Claro, del mundo. ¿y qué nos vende? Todo con valor agregado. Toda la producción. Un esquema neocolonial. ¿A través de eso el Uruguay encontrará el desarrollo? Claro que no, claro que no. Yo muchas veces con los alumnos juego con el tema de la escala. ¿Qué significa ser un país chico? Uruguay siempre está la mitología de que es un país chico. Y es un país chico en población, pero no en extensión. HD, por ejemplo, Gilbert Perret, el gran constructor de manuales escolares, era un cura que vino en 1897 y se puso a mirar al Uruguay. Y lo primero que le golpeó es, ¿qué es esto de que Uruguay es un país chico? Se enojó. Y entonces empezó a hacer sus manuales, y los manuales tenían un mapa, que hasta el día de hoy es impresionante, un mapa del contorno del Uruguay en donde ponía los países europeos que cabían adentro del Uruguay. Cierto. Inglaterra menos Escocia, 150.000 kilómetros cuadrados. Bélgica, un sexto de la extensión del Uruguay. Uno es igual a Tacuarembó. Holanda, Tacuarembó, 40.000 kilómetros cuadrados. Entonces yo les digo, bueno, pensemos hoy, 120 años después, ¿qué es ser un país pequeño? Y entonces les tomo el ejemplo de Bélgica y Holanda. Bélgica, que es un sexto del territorio uruguayo, con una población de 10, 12, 13 millones de personas, si tomamos las exportaciones, en el 2000 exportaba prácticamente el doble de lo que exportaba todo el Mercosur junto. Y hoy, después de la crisis, exporta lo que el Mercosur exporta anualmente todo junto, Brasil incluido. Y si sumamos Holanda y Bélgica, un tercio, un poco más de la extensión geográfica del Uruguay, en el año 2000, juntos, exportaban 5 veces lo que exportaba todo el Mercosur junto. Y si lo vemos hoy, con la crisis, 2,5 veces lo que exporta todo el Mercosur junto. Entonces, ¿qué significa ser un país pequeño? Un país pequeño es un país que tiene que apostar a la calidad, es un país que tiene que apostar a la agregación de valor, es un país que tiene que tener, por ejemplo, una infraestructura impecable. Nosotros ya lo estamos viendo, ese es otro, el apagón logístico, descubrimiento semántico de Mujica. Bueno, apagón logístico que hoy, por ejemplo, está impidiendo la captación de inversiones extranjeras. ¿Nadie se ruboriza por esas cosas que estás diciendo? ¿Ningún dirigente, ningún gobernante, dirigente de todos los partidos estoy hablando, o gobernantes, no se ruborizan con esos ejemplos? Mirá, lo que pasa es que en privado, por razones de oficio, converso con gente de todos los partidos. Y acá en Uruguay hay una cosa muy republicana y buena que uno puede conversar con todos, con todos. Y eso es algo fantástico que tenemos que cuidar. Pero en privado te dan la razón. Pero luego en público, el tema de la educación es el tema número 1 del país. Y es el tema en donde esto se ve muy claramente. Todos, sin excepción, todos los líderes políticos, todos, en privado y también en público, dicen que no hay transformación educativa posible sin un acuerdo político partidario que incluya a los docentes, pero que no los incluya para ser rehenes de los docentes. Yo estoy a favor de que los docentes tengan participación en los consejos. Yo estoy de acuerdo en que los docentes tengan voz y voto, pero no para gobernar ellos, para participar en un gobierno en donde la primacía política, la primacía de la conducción, la tenga quien elija el soberano. A los docentes no los elige el soberano. La educación es un tema ciudadano. Está muy bien, califica la democracia que haya participación. Hay en muchos países del mundo, pero yo no le daría el gobierno de la salud a los médicos. Yo no le daría el gobierno de la defensa a los militares. Yo no le daría el gobierno de la educación a los docentes. Los docentes tienen que tener una participación, tienen que dar su punto de vista, pero el soberano es el que tiene que elegir el rumbo. El gobierno de la educación debe ser político. Sin duda. Lo que pasa es que a veces te dicen, los sindicatos te dicen, bueno, no, los que trabajamos, los técnicos, los que conocemos la cosa educativa somos nosotros. Pero eso es un error, entre otras cosas porque si uno dice, bueno, a ver, los grandes reformadores, una cosa que decía Pibel siempre, los grandes reformadores de la educación uruguaya,
Bueno, José Pedro Varela no era docente. Alfredo Vázquez Acevedo no era docente. Pedro Figari no era docente. Valle Gordoño no era docente. Eduardo Acevedo, otro gigante. Bueno, sí, era docente, fue rector de la Universidad de la República. Otros sí fueron docentes. Julio Castro, docente. Entonces, hagamos a la uruguaya una amalgama, en donde haya participación, incluso participación con voz y voto. Es equivocado pensar que los problemas de la educación han sido por el bloqueo que en los consejos han hecho los representantes docentes. Te doy un ejemplo ejemplar, Teresita Capurro. Teresita Capurro, que es una maestra que está en representación, fue electa por los docentes, ella dijo desde el primer momento, miren que yo no voy a ser mandatada por el sindicato. Yo estoy en representación de los docentes, pero de todos los docentes. Y yo lo que voy es a dar el punto de vista de los docentes. Y ahí está, todos los que hablan del Codicen en estos años dicen, no hubo ningún bloqueo que proviniera de los representantes de los docentes. O sea, el problema no está ahí. El problema no está ahí. Bueno, hay docentes que quieren que todo el gobierno sea transferido a ellos. Bueno, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tampoco es un problema de plata. A esta altura no es un problema de plata. Tampoco es un problema de plata, porque hay que reconocer de manera muy efectiva que la inversión pública en educación, que era una vergüenza, en los años 90 con un país en crecimiento, en la educación se invertía 2,5, una vergüenza. Bueno, se ha acrecentado y se tiene que acrecentar más, entre otras cosas mirando a los países desarrollados. Miramos a Finlandia. Finlandia es un ejemplo, país chico, país transformador, es otro país que está de moda. Pero miremos a Finlandia. Por ejemplo, inversión en ciencia y tecnología. Yo estoy en la Academia Nacional de Ciencias. Hemos logrado algo que nos parece muy importante. Un compromiso firmado por todos los candidatos de los partidos con representación parlamentaria que se comprometen en el quinquenio a llevar la inversión pública en investigación en ciencia y tecnología, que hoy es un 0,3, 0,4 del producto, a lo que indica Naciones Unidas como el mínimo, que es un 1% del producto. En América Latina, solamente Brasil invierte un 1%. Bueno, eso es una revolución. Hoy tenemos 1.500 investigadores en ciencia y tecnología. ¿Sabes cuánto invierte Finlandia en investigación en ciencia y tecnología? 6% del producto. Decimos 4,5 y estamos hablando del 6, muy bien. Hoy los países desarrollados invierten mucho más, pero el tema no es solamente inversión. El tema es qué, cómo, hacia dónde, en qué. Gerardo, yo seguiría muchísimo, pero no tengo todo el tiempo del mundo, pero me voy a quedar para terminar con un concepto que es clave, está planteado aquí como una de las patas de todo este problema y que tú lo dijiste al pasar hoy, que es el tema de la calidad democrática del país. Que eso, o sea, el haber logrado la democracia en el 84 no significa absolutamente nada. Es un dato muy importante, pero para ustedes el tema del desarrollo democrático es muy importante para el futuro y tú lo acabas de decir. Entonces, a la luz de este diagnóstico que acabas de hacer, en algunas áreas con más detalle y en otras no tanto, la gente que nos está mirando, que tiene que votar, ¿cómo se plantea eso? Bueno, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer yo con mi voto cuando me dicen que la campaña es pobre, cuando los dirigentes no están hablan una cosa en privado y después dicen otra en público? Porque yo como ciudadano lo único que tengo es el voto el 26 de octubre y el último domingo de noviembre. Nada menos. Primero recordarle al ciudadano que en una democracia el ciudadano es el soberano. Es el que elige, es el que manda y no es el que es mandado, es el que manda. No solamente porque elige, sino porque luego, en los 5 años, no tiene que echarse a dormir, tiene que exigir. Como en las películas, yo pago mis impuestos y tengo derechos. Exactamente, pero además yo tengo derechos no solamente por pagar impuestos, sino porque soy persona, porque a mí en la campaña me dijeron tal cosa, me dijeron tal otra. Yo veo esta campaña con mucho desencanto, porque es una campaña muy light, y lo que advierto es como que el Uruguay, de manera un poco distraída, se está acercando a una
encrucijada que es dramática. ¿Es dramática en qué sentido? Que va a tener que tomar una u otra opción, seguramente habrá balotaje, todo indica que habrá balotaje, que son muy diferentes. En la campaña parece, uno ve los avisos, parece que son todos iguales. No, no, no. No, 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 hay que advertir. Miren, el Uruguay está en una situación en donde si elige al Frente Amplio con Tabaré Vázquez, es un camino; si elige a Luis Alberto Lacalle Pou con una coalición de blancos y colorados, es otro camino. Y no son parecidos. No son parecidos. ¿Mm? Bueno, entonces, en una campaña donde hay caminos tan diversos, el ciudadano tendría que exigir. Por ejemplo, yo veo bien, muy bien, que los periodistas, que son la voz de los que no tienen voz, la voz del ciudadano, están exigiendo mucho más, mucho más. Están apretando a los candidatos. Y hay candidatos que, frente a ese apretar de los periodistas, se están escondiendo. Y hay otros que no aparecen. Bueno, hay que apretar. El periodista es para apretar, y apretar a todos, sin sesgo, todos. Democracia es un sistema político que para vivir tiene que vivir en el cambio y a través del cambio. Y Valle decía, por supuesto que el pueblo se equivoca, pero es el único que tiene derecho a equivocarse, porque en las democracias el que manda es el pueblo. Entonces, yo lo que diría, falta un mes de campaña, menos, 3 semanas, exigir. Y a los periodistas, exigir, exigir, exigir. Y los candidatos tienen terror a equivocarse, vienen con el cassette. No, deja el cassette. Pero el programa, deja el programa. Vamos a hablar de los asuntos. Vamos a hablar de los asuntos que el país tiene. Vamos a desordenar esto. Vamos a exigir. El ciudadano tiene que exigir. Y luego, hubo un tiempo, tú y yo nos socializamos políticamente a la salida de la dictadura. Eso nos marca. Sí. Hubo un tiempo en que algunos decían con sarcasmo, sí, el Uruguay es valiente en el cuarto secreto. Y yo adoro esa valentía. Me parece una de las valentías más grandes que un país cualquiera pueda tener. La valentía del cuarto secreto. En el cuarto secreto, ser valiente. Y elegir con convicción. Elegir con calificación. Por eso, este libro sale en campaña. No para indicar voten a este o voten al otro. No, no, no. Nada más alejado de eso. Tú sabes, a mí me han propuesto hacer política partidaria y siempre dije que no. Y siempre voy a decir que no. ¿Por qué? Porque no tengo vocación. No tengo vocación. Ahora, yo soy un ciudadano. Y como ciudadano me siento comprometido con el espacio público. ¿Cuál es mi contribución? Mi contribución es generar insumos para que la calificación de la decisión ciudadana, que es la soberana, sea calificada. Y para que, bueno, tengamos un nivel de participación permanente. Por eso hay que decir, entre otras cosas, que esa visión autocomplaciente que los uruguayos tenemos de nuestra democracia es falsa. Tenemos algunos aspectos en los que medimos muy bien, pero esos aspectos en donde estamos horribles. Por ejemplo, en participación política de la mujer, Uruguay es una vergüenza. Y eso es inadmisible. Es inadmisible en el país que tuvo los derechos políticos de la mujer inicialmente en América Latina y en buena parte anticipación en el mundo. Es inadmisible en el país de Paulina Luisi, que es una gigante desconocida por este país. De Arévalo. De Julia Arévalo, de tantas otras. Hoy tenemos una participación política que es vergonzosa en términos de ocupación de cargos parlamentarios. Yo aquí entren en Google y pongan ONU Mujeres, y ahí está el mapa de la participación política de la mujer. En participación en cargos legislativos, estamos en el lugar 102, por debajo del promedio mundial, por debajo del promedio latinoamericano, por debajo del promedio de los países árabes, que por cierto no son especialistas en promover el rol de la mujer. Bueno, entonces, para saltar al desarrollo, que es posible, no basta con crecer económicamente, no basta con invertir. Hay que calificar la educación, hay que calificar la matriz productiva, hay que calificar la infraestructura, hay que calificar la inversión en ciencia y tecnología, hay que calificar la democracia. Y para eso hay que pinchar algunos globos, por ejemplo, que tenemos una democracia ejemplar. Si tuviéramos que titular esta charla con Gerardo Gaetano es Uruguay puede y debe rendir más. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias por venir, Gerardo. No, gracias a ti, siempre
Es un placer. La teoría de las revoluciones hoy está en crisis. Sí, claro. ¿Por qué? Por lo que ha ocurrido. Y entonces se ha reivindicado cada vez más el tema de la reforma permanente, como ya no un proyecto, sino como un estado de situación. ¿Y qué mejor reforma que la que anticipa, pero lo hace gradualmente, de manera de poder, negociar, articular, conseguir respaldos que arraiguen una transformación y que la vuelvan en más de un sentido irreversible, pero que además la vuelvan como sustento de otra reforma que vendrá, muy pronto. Sí, pero para eso hay que pensar el escenario futuro. Para eso hay que pensar el escenario futuro. Los uruguayos lo hacían, tú hablabas de la CIDE, 50 años se cumplen este año de la CIDE. La CIDE fue un proyecto extraordinario que partió de algo que el Uruguay no tenía, que era un gran diagnóstico. Por ejemplo, es muy curioso que el Uruguay... Doctor en Historia, investigador, docente, escritor, Gerardo Caetano está con nosotros. Un gusto recibirte, Gerardo. El gusto es mío y te agradezco mucho la invitación. Por favor. El pretexto es la provocación del futuro, retos del desarrollo en el Uruguay de hoy que acaba de editar Planeta, que va a estar siendo presentado en estos días en la Feria del Libro. Y yo le comentaba recién a Mariano López, no es muy común en la dirigencia uruguaya política, y de eso además se plantea en el libro, pensar con el concepto de prospectiva, es decir, pensar hacia adelante, como que somos tanto los dirigentes de los partidos políticos, los gobernantes, y quizás también la gente, la opinión pública, de pensar muy a corto plazo. Bueno, el país ha perdido esa gran cualidad, que la supo tener y en sentido superlativo. Y lo describís, ¿no? Desde Real de Azúa, Marcha, Julio Castro... Villegas. Claro. Para ver, ahí se convocaban a todos, para pensar y qué pensaban el Uruguay 25 años después, el Uruguay del año 89. Entonces, eso el Uruguay lo perdió. En estos últimos tiempos es como que vuelve cierto afán prospectivista, pero lo que ocurre es que hoy, el Uruguay más que nunca tal vez, hoy el Uruguay necesita anticiparse. ¿Por qué? Pero primero por el contexto en el que está. El contexto mundo, en donde, las preguntas requieren respuestas que se vuelven de inmediato nuevas preguntas. Y hoy la capacidad de pronóstico se ha recortado extraordinariamente. Y hoy lo que de alguna manera está instalado rápidamente retrocede. Hoy la manera de no retroceder es cambiar. Y hay algunos que toman un atajo terrible. Recuerdo siempre Uruguay tuvo su primer censo nacional en 1908 y el segundo recién en 1963, 55 años después. ¿Por qué? Bueno, porque los uruguayos pensaban que podían diagnosticar sin un censo nacional. Bueno, así le fue. Claro. Después, el censo es un momento en donde el país se diagnostica, no es solamente cuántos somos, sino cómo somos, dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos. En ese sentido, Marcha también. Marcha en el año 64 cumplía 25 años. ¿Cómo celebró sus 25 años? Convocando a toda la sociedad uruguaya, a toda la intelectualidad uruguaya. Y ojo, con un pluralismo, porque ahí escribía Julio Castro y Ramón Díaz. Ahí escribía Eduardo Galeano y... ¿Cómo? Carlos Maggi. Carlos Maggi, pero ojo, escribía Alejandro... CIDE. Impresionante. A don José Valle Ordóñez lo acusaban de porvenirista. Porvenirista. Y era muy frecuente que lo criticaran porque hablaba demasiado del futuro y poco del presente. El Uruguay encontró sus mejores versiones cuando supo anticipar. Incluso la anticipación le permitió otra gran virtud, que es el gradualismo. El gradualismo suele criticarse. Gradualismo sin anticipación, es retroceso hoy. Pero gradualismo con anticipación es la mejor fórmula del cambio, porque nadie quiere cambiar con un golpe de timón, con un volantazo. Esa es revolución en todo caso. Pero justamente